solamente en el país durante un año. Yo les comentaba que eh, el Producto Interno Bruto se compara de un año con otro. La cuantía del Producto Interno Bruto de un año con otro y cuánto creció. Porque normalmente la economía, aunque sea poco, crece de un año con otro. Muy extraordinariamente baja en épocas de crisis. Y precisamente durante el año 2020, con relación al año 2019, el Producto Interno Bruto decreció un 1%, como saben ustedes, a causa de la pandemia. Y les decía también que para el presente año se espera un crecimiento entre un 4% y un 4,5%, y por lo tanto de la economía. Como el Producto Interno Bruto es el indicador más importante y es la cuenta nacional más importante, pues hay diferentes formas de presentarlo. Esto lo vamos a ver en nuestro documento porque vamos a utilizar las, los cuadros que están ahí. Aquí estamos en la página 157. Disculpe, licenciado, pero no está presentando. No estoy presentando ahora. No, Muchas licenciado. gracias. No, Ahorita vamos a presentarlo, ¿eh? Le agradezco mucho su observación. Vamos a ver. Ajá. Qué raro porque yo lo puse. Qué raro porque había puesto yo esto. Aparece ahora en su pantalla, compañeros. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Fíjese que hay tres formas de presentar el Producto Interno Bruto: por la oferta o enfoque de la producción, por la demanda o enfoque del gasto, y por la distribución o enfoque del ingreso. Aunque las más usadas son las dos primeras, por la oferta y por la demanda, por la producción o por el gasto. Entonces, veamos nuestro libro en la página 160, el cuadro número 11. Aquí el Producto Interno Bruto se expone por el lado de la oferta o enfoque de la producción. Vean acá ese cuadro 11, Producto Interno Bruto es el qué, como por enfoque de la producción, cuando años 2018-2019. Bueno, cuando se presenta de esta manera, aparecen en los cuadros todas las actividades económicas. Actualmente el Banco de Guatemala utiliza 11 renglones, 11 ramas de la actividad económica para presentar el PIB por el lado de la producción. Les comento que a partir del año 2019
perdón, a partir del año 2020 comenzó a utilizar esta nueva presentación que obedece también a una actualización del Manual de Cuentas Nacionales de la ONU, porque el Banco de Guatemala eh, se ciñe por el Manual de Cuentas Nacionales de la ONU para elaborarlo, al igual que todos los países. Y eso permite comparar los, los PIB de cada país. Se elaboran de una manera muy similar. Bueno, entonces ahora tiene 17 renglones este PIB. Y esto, repito, es por el lado de la oferta. Ahora, en el cuadro número 3, es un cuadro mucho más pequeño. También es el Producto Interno Bruto. También es el año 2018 y 2019. Pero acá se expone desde el lado de la demanda, o se le llama también por el enfoque del gasto. En aquí precisamente contempla la demanda interna eh, y contempla precisamente los gastos en consumo final, tanto del gobierno como de las instituciones privadas. También contempla el gasto en capital fijo y se le llama formación bruta de capital fijo. Y a ese gasto en capital fijo se le conoce también como inversión. El Banco de Guatemala no utiliza este concepto de inversión, sino que utiliza el de formación bruta de capital fijo, que es inversión en construcción, en edificios, en maquinaria, equipo y otros. También contempla las exportaciones e importaciones. Esta entonces es la otra forma de presentar el PIB. También se ha utilizado un una tercera forma o un tercer enfoque, que es el enfoque del ingreso, o por el lado de la distribución. Solamente quiero aclararles que esta tercera forma ya se utilizó poco en la anterior metodología. Y en la actual metodología, fíjense que ya no aparece. Por eso es que aquí están los años 2017 y 2018, anteriores a los que aparecen en los cuadros 11, 12 y 13. Pero lo puse acá para ilustrar este enfoque. Como ya no se utiliza, creo que ya no lo vamos a poner en estos textos. Pero veamos, aquí el ingreso básicamente, los ingresos son dos. El salario, las remuneraciones de los asalariados y el otro es la ganancia, que es el excedente de explotación bruta, la ganancia. Aquí también hay otro que dice ingreso mixto. Dice que estos son ingresos de las personas que tienen empresas familiares. Normalmente en este tipo de empresas el propietario también trabaja en la empresa y entonces no se distingue si lo que le ingresa es salario o es ganancia.
o es ambos. Por eso se le llama ingreso bruto. En todo caso, aquí se toman en cuenta dos tipos de ingresos fundamentalmente, los salarios y las ganancias. Bueno, fíjese que también hay otra forma de presentar el PIB y es a precios corrientes y a precios constantes. Cuando hablamos de precios corrientes, son los precios efectivos de cada año. Son los precios que existieron en cada año que aparece el PIB. Entonces, por ejemplo, en el cuadro 12 de la página 161, vean lo que dice el encabezado. Y ahí lo importante de leer el encabezado. Esto nos dice qué contiene el cuadro. Dice Producto Interno Bruto por enfoque de la producción. Y cuando es por la producción aparecen todas las ramas de la actividad económica. Eh, Año 2018-2019. Y aquí entre paréntesis dice millones de quetzales. Cuando dice solo así entre paréntesis, son precios de cada año. Son precios de 2018 y del 2019. Y se le denominan precios corrientes. También el PIB presentado de esta forma se le llama PIB nominal. Cuando se presenta por, por precios corrientes a precios de cada año, se le llama PIB nominal. Aquí está a precios de cada año. Miren aquí la cuantía del PIB. 590 millones de quetzales. Bueno, la otra forma de presentar el PIB es a precios constantes. Ahora, ¿qué son los precios constantes? Fíjense que cuando el PIB se presenta a precios constantes, entonces se toma como base un determinado año. En este caso, el Banco de Guatemala tomó como base el año 2013. Y a partir de ese año, el Banco de Guatemala elimina el incremento de los precios para presentar el PIB. Se deflactan los precios, dicen los técnicos del Banco de Guatemala. Quiere decir que se elimina el efecto de los precios. Y se dejan precios del año 2013. De manera que esto que aparece en el 2018 son precios de 2013. En el 2019 también son precios del 2013. Entonces, fíjense ustedes que no se incrementan los precios. Pero de todas formas, si ustedes ven acá, el PIB creció de 494 a 513. Pero aquí no crecieron los precios. Aquí lo que creció realmente es la producción. Y eso es lo que interesa medir. Cómo creció el PIB realmente. Cómo creció la producción de un año
con otro. Por eso es que comúnmente el PIB se presenta a precios constantes, porque a precios constantes nos refleja cómo creció la producción de un año con otro. No los precios, sino la producción efectivamente. Y entonces aquí va a haber diríamos que un incremento de la producción real, no de los precios, sino de la producción. Y les señalaba que en los últimos años, antes del año 2020, la economía ha crecido alrededor de un 3,5% y un 3%, alrededor de esos porcentajes, se comporta la economía del país. Muy similar a la latinoamericana. Son pocos los países que superan a Latinoamérica estos crecimientos. Hay países que tienen un crecimiento grande. La economía que más crece en el mundo es la economía china. No ha bajado durante mucho tiempo de un 7%, por ejemplo. Es un crecimiento grande para un país enorme. Bueno, entonces, pero nosotros no crecemos mucho. Y ese crecimiento real puede observarse a través de presentar el PIB a precios constantes. Por eso a este PIB se le llama PIB real, el que se presenta a precios constantes, porque refleja realmente cómo creció la economía. Es sencillo. Fíjense que vamos a poner ejemplo sencillo. Fíjense que, por ejemplo, en el 2013, que está acá, en 2013, se produjeron en la construcción, vamos a suponer, un ejemplo simple, se produjeron solamente 2 casas en el país. Eso no es cierto, ¿eh? Pero vamos a suponer que solo se produjeron 2 casas. Cada casa costó 100,000 quetzales. Entonces, como fueron 2 casas, son 200,000. Ahora, en el año siguiente, fíjense ustedes, en el año siguiente se produjeron nuevamente 2 casas iguales, pero en el año siguiente ya las casas no costaron 100,000, sino que costaron, por ejemplo, 150,000. Entonces, 2 casas a 150,000 ya son 300,000. Ahora, a precios corrientes, ¿cómo se mira la construcción? Pues la construcción 200,000 en el año 2013 y 300,000 en el año 2014. Aquí da la impresión que la construcción creció. Da la impresión que aquí se produjeron 3 casas en 200,000 y aquí 3 casas en 300,000. Pero eso no es cierto. La construcción fue igual. Lo que aumentó fue el precio de cada casa. Aumentaron los precios. Entonces, ahora hay una cifra mayor. No fue la construcción, sino los precios. Entonces, el Banco de Guatemala lo que hace es eliminar el incremento de los precios. Los deja los deja en 100,000. Entonces, 200,000 las 2 casas.
las dos casas, ya no 300,000, sino 200,000 las tres casas. Y ya acá lo que aparece es que la construcción fue igual, ¿eh? Al eliminar el efecto de los precios. Esto es lo que sucede con los precios constantes. Normalmente el PIB se presenta a precios constantes porque refleja el crecimiento real de la economía. Repito, y se le llama PIB real. Esa es la diferencia entonces entre uno y otro. Entonces, cuando aquí entre paréntesis dice millones de quetzales con años de referencia 2013, aquí es a precios constantes. Ahora, fíjense que esta adaptación al año 2013 y esta cantidad de renglones, el Banco de Guatemala divulgó los principales resultados de la actualización del sistema de cuentas nacionales de la economía guatemalteca y tomó como nuevo año de referencia el 2013. Antes, antes de 2019 era el año de referencia, era el 2020, 2001. Y se adoptó el sistema de cuentas nacionales, aquí le falta una L, adoptó el sistema de cuentas nacionales 2008 como marco metodológico de comparación para hacer cumplir aquí se nos pasó una cosa, por eso me voy a, lo estipulado por la Junta Monetaria en septiembre de 2018, que instruyó al Banco de Guatemala para coordinar con el sector público, implementar el referido proceso de manera que se comience a utilizar oficialmente en el transcurso del segundo semestre de 2019. En las estadísticas macroeconómicas divulgadas durante el año 2020, el Banco de Guatemala presenta las cuentas nacionales con el sistema de cuentas nacionales 2008, con año de referencia 2013. Los precios constantes. Ahora, fíjense, jóvenes, que además de calcular estas cuentas nacionales anuales, el Banco de Guatemala, fíjense que el Banco de Guatemala también calcula el índice mensual de la actividad económica. Estas son sus siglas, IMAE. Este es un índice mensual de la actividad económica, es como el PIB, como un PIB mensual, pero solamente medido, dice, por el lado del origen de la producción. Aquí nos dice ¿qué es el IMAE? ¿Quién me hace el favor de leerme esta parte del IMAE, compañeros? El IMAE es un índice económico cuyo propósito es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía de manera mensual y se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales y está compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales relacionados con la producción, las ventas, la estacionalidad u otras variables representativas de determinadas actividades económicas. Presenta la evolución de la actividad económica únicamente medida por el origen de la producción. Y a continuación hay un ejemplo de cómo tuvo la actividad económica. Por favor, léame esto, señorita. Esta parte también. Ok, la actividad
económica medida por la estimación del IMAE en septiembre de 2020 registró una tasa de variación del 0.3%, 4.3% en septiembre de 2019. Esta tendencia estuvo afectada por el distanciamiento social generado por la pandemia de COVID-19, que aunque ya están normalizando paulatinamente, este resultado se vio influenciado aún, principalmente por la caída en las actividades de alojamiento y de servicio de comidas, construcción, comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, así como por el crecimiento observado en las industrias manufactureras, suministro de electricidad, agua y servicios de saneamiento y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Vanguard 2020. Muchas gracias. Bueno, aquí hay un informe del IMAE del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala nos está poniendo al día, mes con mes, cómo está la economía. Pero es importante visitar la página del Banco de Guatemala. Aquí se las puse, mire, para que ustedes puedan visitarla. Es el www.vanguard.gov.gt. Aquí está a septiembre de 2020. Más o menos fue la fecha en que estaba haciendo el libro el año pasado. Entonces, aquí, aquí hubo una caída de la producción, menos 0.3. Y en el 2019, con relación al 2018, creció un 4.3. Miren. Como dicen aquí, fue precisamente por el confinamiento generado por la pandemia. Y aquí nos señala cuáles fueron las actividades que mermaron su actividad, principalmente. Principalmente, primero aparece también las actividades de alojamiento, servicio de comidas, la construcción, y todos los que leyó la señorita. Bueno, entonces ya vimos algunas cuestiones que nos van a servir para interpretar estos cuadros presentados por el Vanguard. Ahora, solo una última observación. Fíjense que como son precios constantes de 2013, los presentados acá, el PIB llega a 513,000 millones. Licenciado, Sí, una consulta. ¿Usted podría dejar entrar a los compañeros, perdón? ¿cómo no? Ahí vamos, con bastante duro. Bueno, ahí vamos. Vean, 513 millones. Este es el PIB también en los mismos años, pero aquí es de 590,000 millones por los años y medio. Esta diferencia es porque aquí está a precios constantes, que son precios 2013, y estos son precios corrientes, precios desde el año 2019. Por eso sale mayor. Aún a pesar de eso, les decía yo que muy comúnmente el PIB se presenta a precios constantes para poder medir el comportamiento real de la economía de un año con otro. Cualquier pregunta pueden plantearla. Vamos a hablar ahora de la política económica. ¿Algún compañero o compañera que quiera leerme esta parte de la política económica? ¿Ninguno? Por Lo voy a favor, leer. por favor. Tiene eminentemente una función práctica, pues
enfatiza las conclusiones a que arriba el análisis económico como ciencia, como teoría, es una expresión pragmática y normativa de la economía política. En este sentido, la teoría económica sirve de guía a la política económica. Como práctica, la política económica forma parte de un cuadro más amplio al que se le denomina política pública, que envuelve un complejo sistema de campos del quehacer humano en el ámbito nacional, internacional, abarca la política de las relaciones internacionales, de defensa y seguridad nacional, la política social, etcétera. De ahí que la política económica, tanto en su elaboración como en su ejecución, capta la influencia de factores extraeconómicos. Su ejecución es parte de las múltiples funciones de los gobiernos. Bueno, lo que nos leyó la señorita, muchas gracias por su participación. Nos dice que la política económica es eminentemente práctica y que y se basa en el análisis teórico. Entonces, además de ser práctica, es también normativa. Contiene las decisiones del Estado, forman parte de la política pública, que además de la cuestión económica, envuelve todo un complejo sistema de decisiones y acciones del Estado en una sociedad, en diferentes campos del quehacer humano. Ahora aquí vamos a utilizar esta primera definición de política económica. Lick, Mire, disculpe, sí, esto que había una compañera que quería entrar. ya la dejamos Muchas gracias. para servirle, señorita. Mire, aquí hay una, dice, la política económica es la intervención deliberada del gobierno, del Estado en la economía para alcanzar sus objetivos. Esto es la política económica. Entonces, fíjense que les decía anteriormente que esas decisiones del Estado, la política económica miren, pues, contempla los planes de gobierno, programas de gobierno, los proyectos del gobierno, actividades del gobierno, decisiones gubernamentales y también todas las leyes de carácter económico. Eso comprende la política económica. Ahora, fíjense que estas decisiones, incluso las leyes también, pues obedecen, están orientadas, están influenciadas por ciertas corrientes teóricas. Y en el sistema capitalista, históricamente han existido básicamente dos grandes corrientes económicas y que han decidido la política económica. Estas dos corrientes son la liberal y la intervencionista. Vamos a utilizar aquí ya nuestra presentación. Decía que son dos las corrientes que han predominado en el capitalismo, que son la corriente liberal, la teoría liberal y la teoría keynesiana o intervencionista. La corriente liberal fue impulsada inicialmente por este señor Adam Smith.
Eh, y la corriente intervencionista por este señor que se llamó John Maynard Keynes. Vamos a hablar de ambas. Fíjense que la corriente liberal inicialmente es llamada liberal clásica y se basa en 4 principios. Yo les decía que Adam Smith y también David Ricardo, que fueron los clásicos de la economía, son los que plantean los principios de esta teoría liberal clásica. El primer principio dice que el motor de la actividad económica es el interés personal. Adam Smith decía que lo que mueve a las personas a realizar actividades económicas es la búsqueda de su interés personal. Pero que actuando en libertad, eso significa sin la intervención del Estado, entonces la búsqueda del interés personal conlleva a lograr el interés social, el interés nacional, el interés de la comunidad. Dice que la economía actúa como, estas son palabras ya de Smith, actúa como si estuviese guiada por una mano invisible, por la providencia. El segundo principio, el mecanismo regulador de este sistema es la concurrencia. Yo ya les expliqué cuando vimos el mercado esta palabra concurrencia. ¿Qué otro término podemos utilizar en vez de concurrencia, compañeros? Dice que el mecanismo regulador del sistema es la concurrencia. Una otra palabra que podemos utilizar ahí. Afluencia de muchas personas. Mire, el sinónimo de esta palabra es la competencia. El mecanismo regulador del sistema es la competencia que practican entre sí numerosas empresas. Las empresas compiten entre sí. También esa palabra concurrencia tiene algo que ver con lo que dice la señorita, porque concurren muchas empresas y estas empresas compiten entre sí. En un ámbito de la división del trabajo es, cada empresa se somete a los precios que resultan del juego natural de la oferta y la demanda en el mercado libre. ¿Por qué es libre el mercado, compañero? Porque es un mercado de competencia perfecta, ¿no? Hay competencia, pero la libertad básicamente, y del nombre de liberal, precisamente, es eso que es libre, mercado libre. ¿Libre de qué? ¿Por qué es liberal? ¿Por qué se llama liberal a esta teoría? Nadie sabe, nadie supo. No, ¿Libre de Puede qué? ser porque es libre de que, o sea, hay un diferente tipo de mercancía No, o, no, o impuestos. la libertad tiene que, recuerdan ustedes que los
fisiócratas hablaban también de libertad, eh, hablaban de una economía regida por un orden natural. ¿A qué se referían con eso del orden natural? Pues fíjense que esa libertad se refiere a que son libres, un mercado libre. Cuando es libre quiere decir que nada, que no interfieren en él. Y quien interfiere en el mercado es precisamente el Estado. Entonces es libre de la intervención del Estado, de la interferencia del Estado. Y concurrencial dice, pues lo que mueve esto es la competencia, no el Estado, sino la competencia. Por eso se le llama liberal, ¿eh? Los empresarios tienen libertad frente al Estado. Los comerciantes tienen libertad frente al Estado. El Estado no interviene en el mercado. Dice, nadie puede influir en los precios del mercado. Y ese nadie es uno, es una institución. ¿Cuál es esa institución? El Estado. Miren, aquí está más claro, ¿no? El poder regulador de la concurrencia. Nuevamente aquí tiene la palabra concurrencia. El poder regulador de la concurrencia, quien regula el mercado es la concurrencia, es la competencia. Podríamos decir también que es la participación de muchas empresas que compiten, eso sí, compiten, y excluye cualquier intervención del Estado. Aquí está bien claro, bien clarito. Salvo el Estado puede intervenir en aspectos relacionados con la seguridad y el orden. En todo lo demás, no. Todo lo demás está en manos de las empresas privadas. Y el cuarto principio dice, toda oferta genera su propia demanda. Todo lo que se produce, se vende, todo lo que se ofrece, se compra. Según este autor, Juan Bautista Say. Y efectivamente, después que se comenzaron a aplicar estos principios en el siglo XIX, finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, el sistema capitalista que llegó a su fase de industrial, se llevó a cabo la revolución industrial. Fíjense que creció, se expandió, progresó, se produjeron muchísimas cosas, el nivel de la vida de la gente subió en general, se produjeron muchos bienes, los electrodomésticos, los automóviles, etcétera, etcétera, durante este tiempo. Entonces, pues la gente estaba muy, diría, optimista con respecto al crecimiento de la economía capitalista. Eso sí, no intervino el Estado. Era una economía libre. Ahora, fíjense que, sin embargo, a principios del siglo XIX sucedió algo en la economía. La economía, allá por los años de 1929,
a 1934 entró en una profunda crisis económica. El mundo cayó en una profunda crisis, la conocida como la Gran Depresión. Y entonces en esas circunstancias de la depresión surgió la teoría de este señor John Maynard Keynes. Keynes explica por qué se da la crisis. Elabora toda una nueva teoría que se le llama la teoría macroeconómica, que permite la macroeconomía permite a los economistas darse cuenta cómo las diferentes medidas de política económica influyen en las variables económicas. Bueno, ¿y qué es lo que explica Keynes? Pues dice que el problema de la crisis no es un problema de la producción. No, el problema es la demanda. Porque se venía de una época en que se produjo muchísimas cosas, se produjo muchísima riqueza. Y a pesar de eso, llegó un momento en que la gente dejó de comprar. ¿Y por qué dejó de comprar? Perdió capacidad de compra. O en otras palabras, muchos sectores de la población se empobrecieron y dejaron de comprar. Pues, sectores grandes, entonces, que influyeron enormemente en la economía. Ahí estaban los productos, pero no se compraban. Y esa es la razón de la crisis. Las cosas no se compraban. Ahí estaban, pero no se compraban. Y entonces cuando no se venden las mercancías, entonces baja la producción. Al bajar la producción, hay desempleo. En la medida que hay desempleo, pues la gente aún compra menos. Y si compra menos, se cierran totalmente las empresas. Quiebran muchas empresas. Incluso los precios en esa época sucumbieron totalmente, bajaron. Las mercancías se desperdiciaron, se quemaban, se tiraban al mar. Los empresarios no tenían ganancias, los precios se desplomaron y se dejó de producir. El paro, el desempleo llegó a niveles altísimos y empobrecimiento de la gente, de mucha gente. Licenciada, una pregunta. Señorita. Escuchando lo que está comentando, eso, por ejemplo, si lo llevamos a esta época, a este tiempo, a este momento, que tal vez no es en esa magnitud, pero sí se está viviendo algo similar por la situación de la cuarentena del año pasado, el COVID, etcétera. Y pues muchas personas se quedaron desempleadas y eso produjo que se consuma menos, ¿verdad? Y en realidad se consuma solamente lo básico. Pero yéndome a la época que usted está comentando de 1910, 29, creo que es, ¿verdad? Ajá. Eh, en ese momento, ¿qué en sí fue la esencia que produjo tal hecho? Porque usted indica que fue que bajó el consumismo, pero ¿a causa de qué? ¿Hubo alguna epidemia también o algo así, no? Muy bien, muy buena pregunta, señorita Jessica. Gracias por su participación. Mire, fíjese que
Eh, en esta época fue el confinamiento. En aquella época fue la política liberal. El Estado no intervenía. En la revolución industrial se introdujeron máquinas que podían ser manipuladas, diríamos, fácilmente, que no era como las artesanías. Incluso se utilizaron mujeres y hasta niños en jornadas no reguladas, larguísimas. Y el salario de las mujeres era bajo, y de los niños no digamos, y eso también hizo que los salarios de los obreros bajaran. Y el Estado no intervenía. Entonces, esas jornadas largas, esa, diríamos, superexplotación de la fuerza de trabajo y la baja generalizada de los salarios y la subida de los precios, hizo que la gente ya no pudiera comprar. En otras palabras, la gente se empobreció. Por eso decía Keynes, miren cómo es posible que haya tanta pobreza en medio de tanta riqueza, decía Keynes. Eso sucedió en esa época. Eh, como consecuencia de la política liberal que no reguló nada, ¿verdad? Entonces pagaban los salarios que quisieran y la gente se empobreció. Eso fue lo que sucedió. La gente ya no pudo comprar. Ahora es otra cosa, es la pandemia. Ahora, por decisiones del propio Estado y para cuidar la salud de las personas, pues hubo un confinamiento, pero eso significó la paralización de muchas actividades. Y la caída de la producción en el mundo es de las más grandes desde la época de la depresión de los años 30, es la más grande que ha existido en el nivel mundial. Entonces sí estamos en una crisis, quizás no de la misma magnitud, pero es de las más grandes después de la depresión de los años 30. Y indudablemente cuando hay depresión el Estado adquiere un papel protagónico. El Estado ahora tuvo nuevamente que implementar programas asistenciales como el bono de familia, seguros de desempleo, también bono por desempleo, etcétera. Entonces, para que la gente pudiera comer y pudiera comprar. Y todavía, pues, no hemos salido, no hemos salido todavía de la crisis. Esa es la razón y esa es la comparación, señorita. Muchas gracias por su invitación. Cualquier cosa que quiera preguntar, con mucho Gracias a usted, Lic. para servirle. Bueno, pues ahora, como en esa época cayeron las ganancias, quebraron las empresas, lo que Keynes recomendaba era estimular la demanda, que la gente nuevamente vuelva a comprar, darle ingreso a la gente, darle empleo a las personas. ¿Para qué? Para que puedan comprar y nuevamente la economía se levante. Y recomendaba hacer obra pública. Por ejemplo, dice hacer obra pública. Por aquí dice la inversión pública, sobre todo de infraestructura, porque la infraestructura genera mucha demanda de muchas cosas y da mucho empleo. Pero decía incluso Keynes, en este momento no importa qué podemos producir, ya podemos producir mantequilla, decía él, o cañones. Pero recomendaba esto, la infraestructura. Y es más, decía, miren, y si es posible, habría que pagar a personas para que abran hoyos en la tierra y que pongan ahí a grandes profundidades bolsas con dinero
y pagarle a otros para que, para que rellenen eso, o sea, para que saquen el dinero y que rellenen esos hoyos. Es lo que cree ahorita es darle empleo a la gente para que pueda comprar. Sí, como ahora también están viendo cómo se le puede dar ingreso a la gente, empleo a la gente para que no migre. Y el gobierno mexicano está pagando la sembrada de árboles para darle empleo a mucha gente y no se vaya a los Estados Unidos, ¿no? Usted, o a México, porque mucha gente también se queda en México. Bueno, entonces había que crear demanda. E incluso recomendaba, miren ustedes, tomar en sus manos el Estado que hace industrias que estuvieran paradas y ponerlas a funcionar. El Estado incluso el mismo Estado comenzó a prestar, a vender los servicios públicos y se preocupó mucho por la gente pobre, para que esta gente pues no perdiera nuevamente su capacidad de compra y se ocasionara una nueva crisis. Entonces los servicios públicos se vendían baratos y había empresas que trabajaban con déficit porque los servicios se daban baratos y el Estado subsidiaba a estas empresas para cubrir los déficits de estas empresas. Eh, de la intervención del Estado. Por ejemplo, para que la gente trataba de que los precios de artículos de consumo básico como los alimentos, las medicinas, los útiles escolares tuvieran precios topes. Y efectivamente el Estado le fijó precios topes a esto. Estableció salarios mínimos. Creó el sistema de seguridad social para ayudar a los trabajadores. En esa época también Keynes recomendaba bajar la tasa de interés para que la gente prestara dinero y la invirtiera, porque en la medida que la tasa de interés es más alta, entonces es más riesgoso y la gente no pide prestado. Hoy pues, no se recomienda eso, ¿no? Porque hoy priva el criterio que las tasas de interés deben de ser libres. Y otra cosa, pues, para hacer todo eso, pues se necesita del ingreso del Estado y recomendaba una recaudación progresiva, es decir, que paguen más impuestos los que más ingresos tienen y paguen menos los que menos ingresos tienen. Y que los gastos del Estado se hagan a la inversa, que favorezcan a los que menos tienen. Incluso también decía él que no es cierto lo que pensaban los liberales, que la causa del desempleo son los salarios altos. Y cuando los sindicatos piden aumentos salariales, dejan sin empleo a sus compañeros. En esa época los sindicatos eran sindicatos privados, ¿no? No había sindicatos estatales. Entonces, y decía él que la existencia de los sindicatos es parte de una sociedad democrática moderna y que los trabajadores, así como ha crecido la riqueza, también tienen derecho a mejores condiciones de vida. Eran las ideas de John Maynard Keynes. Y el Estado comenzó a intervenir nuevamente en la economía. Que fijó precios, fomentó la empresa nacional, creó aranceles para proteger las empresas nacionales, planificó la economía, fijaba tasas de interés, fijaba tipos de cambios, por ejemplo. Es un Estado que intervenía mucho en la economía, que intervino mucho después de la crisis. Ahora la corriente neoliberal. Pues fíjense compañeros,
que en los años 80 del siglo pasado, finales de los años 70, nuevamente la economía se levantó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y después, años 60, 70, hubo crecimiento alto del Producto Interno Bruto en los países. Pero en los 70, finales de los 70, en los 80 nuevamente se dio otra crisis económica. Hubo unas tasas inflacionarias galopantes, incontrolables en el mundo, tasas de inflación. El tipo de cambio se disparó en todos los países, se devaluaron enormemente las monedas, sobre todo de los países en desarrollo. Las deudas públicas de los gobiernos crecieron grandemente, los precios subieron, se generó nuevamente desempleo, la producción bajó. Bueno, que pero los precios seguían hacia arriba. Eso fue en los años 80. Y en esas condiciones, los economistas y los empresarios pues adujeron que la causa de la crisis en esta época es ocasionada por la intervención del Estado. Por los excesivos gastos del Estado se causa la inflación. El Estado es mal administrador. Tiene muchas empresas funcionando con déficit. Entonces recomiendan reducir los gastos del Estado. Recomiendan que el Estado ya no subsidia a ninguna empresa, que los servicios públicos se vendan a un precio real para que las empresas estatales ya no tengan déficit, que trabajen en equilibrio y una vez que ya no tengan déficit, que sean privatizadas, porque el Estado no debe de dedicarse a la economía, dedicarse solamente a las cuestiones del orden y la seguridad. Y tal vez algunas cuestiones que no hace la iniciativa privada, como la educación de la gente pobre, la salud de la gente pobre. Todo lo demás debe estar en manos del Estado. No deben de fijarse precios. Las importaciones y exportaciones deben de ser libres, bajarse los aranceles, promover contratos comerciales con otros países, o sea, los tratados de libre comercio. La época en que se promociona la integración de los países que forman los bloques económicos. El prototipo de este bloque económico fue la Unión Europea. Dentro de este bloque hay una libertad de movilización de mercancías, de capitales, e incluso de fuerza de trabajo. En todo libre movilidad de fuerza de trabajo en toda la Unión Europea. Entonces, esto es lo que se le llama también la globalización. Eso es, entonces hoy priva el criterio de que el Estado no debe interferir en la economía. Se dejan libres los tipos de cambio, las tasas de interés. Bueno, entonces ese es el criterio que hoy priva en la economía, que es la llamada corriente neoliberal. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pueden hacerla. Licenciado, quería saber si esas presentaciones las va a subir a Moodle. Esta, sí, la voy a subir, compañero. Ya la tengo grabada por ahí, se las voy a subir con mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, veamos ahora, vamos a comenzar a hablar vamos a ver, ¿a qué hora termina mi clase, compañeros? Hoy a las 7, ¿verdad? A las 7. Muy bien. Veamos, pues, compañeros, vamos a explicar la parte más importante de la teoría monetaria. Es un tema también muy interesante, compañero.
Aquí vamos a hablar del origen del dinero y también de la esencia del dinero. El origen del dinero se explica por el desarrollo del cambio, el desarrollo de las formas de cambio. La teoría objetiva le llama las formas del valor. La esencia del dinero se explica a través de sus funciones. Fíjense que por lo menos bueno, sigamos con esto, no vamos a atrasarlo. Primero vamos a hablar del desarrollo del cambio. Vamos a hablar de las formas del desarrollo, de las formas de cambio. Y fíjense que el cambio se inició a finales de la comunidad primitiva, cuando miembros de una comunidad cambiaron mercancías con alguna persona fuera de la comunidad. Ahí inició el cambio. Pero ese cambio era muy de vez en cuando, muy casual. Y era un cambio directo, era un trueque. Y a esta primera forma de cambio se le llamó el cambio simple. Cambio simple. O se le llama también forma simple del valor. Se le llama la teoría objetiva. Pero tal vez más comprensible cuando decimos cambio simple. Ahora, fíjese que el cambio simple consiste en el cambio directo y casual de una mercancía por otra. Por ejemplo, un quintal de trigo se cambia por 2 yardas de tela. El quintal de trigo es la mercancía A. El quintal de trigo es como que nosotros estuviéramos realizando el cambio o un cliente nuestro está realizando el cambio. Vemos el cambio desde la perspectiva de quien tiene trigo y cambia su trigo. Bueno, fíjense que mientras la persona tiene trigo y tiene ahí trigo para consumir y no cambia, no tiene necesidad de cambiar trigo, pues no se preocupa del valor del trigo. Pero, por ejemplo, si necesita tela y tiene un excedente de trigo, entonces decide cambiar un quintal de trigo por 2 yardas de tela. Entonces ahora sí, pues tiene que ponerse a pensar cuánto trigo va a dar y cuántas yardas de tela va a recibir. Entonces ya entra aquí la cuestión del valor. Y lo vamos a ver aquí desde el punto de vista objetivo. Vamos a suponer que un quintal de trigo cuesta 2 días producirlo, promediadamente. Cuesta 2 días producir un quintal de trigo. Ahora, vamos a suponer también que 2 yardas de tela llevan 2 días producirlas. Entonces, fíjense que esta persona que tiene un quintal de trigo, que le costó 2 días producir su trigo, por esos 2 días que trabajó, recibe 2 yardas de tela. Pues es de que las 2 yardas de tela es la forma que adquiere el valor del quintal de trigo. Por eso se le llama forma del valor. Aquí vamos a analizarlo desde el punto de vista objetivo. Y vamos a suponer, repito, que un quintal de trigo lleva 2 días de trabajo y que las 2 yardas de tela también.
Por lo tanto, se cambian cosas equivalentes, es decir, cosas que tienen igual valor. Ahora, fíjense que en la medida que avanzó el tiempo, también se desarrollaron las fuerzas productivas. En esa medida también se amplió la división del trabajo. Si se crearon más mercancía, muchas más mercancías. Este cambio es muy esporádico. Esta persona necesita, el que tiene trigo, necesita tela y sale a buscar tela. Y casualmente encuentra a alguien que tiene tela. Y casualmente quien tiene tela también quiere trigo. Entonces realizan el cambio. Ahora, les decía que con el tiempo avanzaron las fuerzas productivas y se produjeron más mercancías. Y ahora, pues ya no, primero le costó mucho encontrar quien tuviera tela. Ahora lo encuentra más fácilmente. Y ahora no solamente encuentra tela, gente que quiere cambiar tela, sino hay gente que tiene oro, hay gente que tiene ovejas, hay gente que tiene jarras de barro y otras mercancías. Entonces ahora su quintal de trigo lo puede cambiar por 2 yardas de tela, pero también lo puede cambiar por 1 gramo de oro, o bien por una oveja, o bien por una jarra de barro. Vamos a suponer que que así como ese quintal de trigo lleva 2 días de trabajo, también las yardas de tela, también